porque a raíz de ese mandamiento nace toda la palabra de Dios, y ese mandamiento es el amor. Dice en San Juan 3:16, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó, Dios nos ama. Dice la palabra de Dios que Dios ama a todos los hombres. Dios ama a toda la humanidad, pero aborrece el pecado, abomina el pecado. Por eso es necesario que todo hombre se arrepienta y venga a los pies de Cristo para perdón de pecados, y luego tendrá vida nueva. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí yo todas las cosas las hago nuevas. No, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dice la palabra de Dios que no se puede poner remiendo de trapo viejo en paño nuevo, porque la costura tira del vestido y se rompe y se echa todo a perder. También dice la palabra de Dios que un poco de levadura leuda toda la masa. Sabemos que en sentido espiritual la levadura es el pecado y Dios no lo acepta para nosotros. Amén. A veces nos cuesta entender la palabra de Dios, nos cuesta interpretar la palabra de Dios, y muchas veces pareciera como si se contradijera, pero la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Luego también dice la palabra de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero dice también la palabra de Dios, en otra parte dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero por otro lado tenemos versículo que está en 1 de Juan, que dice, aquel que es nacido de Dios no peca, y el maligno no le puede tocar. El maligno, que es el diablo, no le puede tocar. Acá hay algo para que podamos entender, para que podamos comprender. Porque tenemos dos contradicciones. Por un lado, dice, aquel que dice que no tiene pecado le hace al mentiroso. Por el otro lado dice, aquel que es nacido de Dios no peca. Entonces, sabemos que hay algo que destruyó la humanidad, que se llama pecado, que entró por un hombre, Adán. Y el pecado lo mató al hombre en sentido espiritual. Y el pecado está en la carne. Y la carne, dice la palabra de Dios, que se rebela contra Dios, porque el pecado está en la carne. Y la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Si leemos en Gálatas, dice la palabra de Dios que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Encontramos que el pecado está en la carne, y dice también en la palabra de Dios que
los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne está muerta a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Amén, gloria a Dios. Pero podemos entender que cuando venimos a los pies de Cristo y le conocemos al Señor Todopoderoso, el cual transforma nuestras vidas y nos hace una vida nueva, ya ese pecado que está en la carne, que mora en la carne, ya no tiene potestad sobre nosotros. Entonces Dios nos entregó algo que se llama autoridad, que se llama dominio propio. Dice la palabra de Dios, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ese dominio propio es el que nos da autoridad para vencer, para tener la victoria sobre la carne y sobre todos esos deseos pecaminosos que están en la carne. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que el que es nacido de Dios no peca, y el maligno no lo puede tocar. El maligno no tiene de qué acusarlo, porque ese varón es perfecto. Muchas veces se dice una palabra y se dice, nadie es perfecto. Amén. Yo estoy de acuerdo con esa palabra que dice, nadie es perfecto. Y dice, para interpretarlo, ¿no? Ese nadie es perfecto, muchas veces lo utilizamos mal. Yo puedo decir, no me juzgues porque nadie es perfecto, no me acuses porque nadie es perfecto, pero lo debo utilizar al revés. Yo no debo acusar al otro porque nadie es perfecto, porque todos estamos en este cuerpo pecaminoso, en este cuerpo lleno de pecado, por eso somos débiles. Somos débiles en la carne, pero el que nos da la fuerza es Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe en Cristo, el que nos da la fuerza, el que nos sostiene. ¿Para qué? Para llevarnos a su voluntad, a su camino, para que podamos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón y la podamos poner por obra. Él nos da esa fuerza. Por nuestra propia capacidad no podemos. Solamente cuando resistimos a la carne, solamente cuando resistimos al poder del pecado. Amén. Solamente cuando resistimos podemos vencer en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Porque Él nos da fuerza. Oh, gloria a Dios. Somos débiles, pero el que nos da la fuerza es Cristo. Y si el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, tenemos la fuerza para vencer, y el Señor nos da la victoria. No podemos decir nadie es perfecto como excusa para hacer lo que queremos. Por eso dice en Romanos, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice la palabra de Dios, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos seguir viviendo en el pecado si ya hemos muerto al pecado. Una vez que nos bautizamos, sabemos que el bautismo es un paso de fe, pero es la representación de que queda el viejo hombre sepultado. Amén. Y nacimos para una vida nueva. Entonces ya morimos al pecado y resucitamos con Cristo, y nuestra vida, dice la palabra de Dios, que está escondida en Dios. Amén. Tenemos vida eterna. Dios nos hizo renacer a una vida nueva.
Entonces, el diablo ya no tiene autoridad sobre nosotros. El diablo ya no tiene potestad. El pecado ya no tiene potestad. Si pecamos, porque queremos hacerlo, porque nos buscamos del Señor. Todos podemos ser vencidos, pero dice la palabra de Dios, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Estamos en tiempos difíciles, en un tiempo donde hay mucha rebeldía, donde hay mucha hipocresía, donde cada persona quiere justificarse a sí misma, y dice la palabra de Dios que ningún hombre puede justificarse delante de Dios. Estamos todavía en el cuerpo y tenemos riesgos y por eso dice la palabra de Dios que no juguemos a nuestro hermano, sino que tratemos de levantarlo en el nombre de Cristo, de tenderle de la mano para que pueda levantarse nuestro hermano y no juzgarlo, ni mucho menos condenarlo. ¿Por qué? Porque hay riesgos todavía. Es una guerra espiritual que estamos atravesando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos llamó, dice la palabra de Dios, a una vida santa, a una vida recta. Dice una palabra que Dios hizo al hombre recto, pero muchos buscaron muchas perversiones, dice la palabra de Dios. El hombre se alejó de Dios, pero Dios lo hizo recto. Y Dios quiere transformarnos, renovarnos, quiere que busquemos más de su presencia, para que ya no andemos según los deseos pecaminosos que están en la carne, sino que ya andemos según la voluntad de Dios. Mire lo que dice en San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Dice así la palabra de Dios: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice la palabra de Dios y nos da una orden: sed perfectos. No mirando a nuestro alrededor, no mirando a nuestros hermanos, al prójimo, sino a nosotros mismos, cómo andamos delante de Dios. Y aquí esta palabra cuando dice sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nos está hablando del amor. Amén, gloria a Dios. Que debemos amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos y aún más a nuestros enemigos, para que podamos llegar a ser perfectos. Lo encontramos también en Santiago. No es difícil porque el Señor está dentro de nosotros, porque Él así lo dijo y lo prometió. Una vez que entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él nos hizo renacer en una vida nueva, en una vida agradable a Él. Miremos en Santiago, capítulo 3, versículo 1, dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Dios nos entregó a través de su Espíritu Santo la autoridad. Dios nos entregó el dominio
a través de su Espíritu Santo, para que podamos ser capaces de hacer su voluntad, de obedecer a su palabra. Y entonces todo lo que hagamos nos irá bien. Amén, gloria a Dios. En la obediencia está la bendición. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Dice en Juan, capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que pidiereis será hecho. Luego hay otra palabra que dice, pero el que pide, pida con fe, no dudando nada. Porque la duda es contraria a la fe. Amén. Y acá, en 2 de Timoteo, capítulo 3, nos habla claramente la palabra de Dios. Que hay muchos hombres que se desviaron de los propósitos de Dios, que se confundieron, que incluso acomodaron la palabra de Dios. Hay muchos que acomodan la palabra de Dios, pero debemos amar la palabra de Dios no adulterada, no mezclada con cosas que no provienen de Dios. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos donde por muchas partes se dice cualquier cosa, se predica cualquier cosa, se acomoda la palabra de Dios y también se vive como quiere, pero nosotros, dice, no lo hagamos de esa manera. No vivamos un evangelio, ni prediquemos un evangelio al gusto del consumidor, un evangelio light, sino que prediquemos lo que Dios nos mandó. En una ocasión, cuando Jesús estaba predicando, muchos ya le empezaron a dar las espaldas. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quieren irse también ustedes? Pueden irse si quieren. Pero el apóstol Pedro le respondió, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén, gloria a Dios. Solo nuestro Dios tiene palabras de vida eterna. Amén, gloria a Dios. Y esta palabra nos da vida. Esta palabra nos va a llevar a la Nueva Jerusalén, un lugar maravilloso que no conocemos, pero vamos a conocer si permanecemos en la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Como se estaba hablando, hay dos caminos, uno es angosto y otro es ancho. Por el camino angosto pocos son los que van, y por el camino ancho son muchos los que van. Pero Jesús dijo, entren por la puerta estrecha, porque solamente a través de esa puerta podrán tener la salvación. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, se salvaron muchas almas, pero el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El Señor quiere que nos volvamos de corazón a Él. Amén, gloria a Dios. Solo en Él está la vida. Nos digan lo que nos digan. Solo en Jesús está la vida y solo a través de Él podemos tener la salvación de nuestras almas. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie vendrá al Padre si no es por mí. Jesús no está hablando aquí de una religión. Jesús no está hablando de filosofías humanas, porque muchos pueden venir con filosofías humanas, como dice la palabra de Dios, y huecas sutilezas, pero eso no nos va a salvar. Eso puede actuar psicológicamente en nuestras vidas para estar bien en esta tierra solamente, porque eso es lo que hace la psicología, pero eso no nos va a salvar. Sabemos que el terrible daño que le hace el hombre es el pecado. El pecado es el que destruyó la humanidad, y el diablo, acusándolo, primero hacerlo caer y luego acusándolo para destruir vidas. Dice la palabra de Dios que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. El diablo, Satanás, es el que quiere perjudicarnos, y estamos en este camino santo, en este camino agradable, en este camino perfecto. Estamos transitando para llegar a una meta. El objetivo de Jesús, el objetivo de la iglesia, es abrir una puerta hacia el cielo para que podamos tener la salvación eterna. Es para eso la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia no es una religión, la iglesia no es una filosofía, la iglesia no son las paredes, la iglesia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. En una ocasión le dijeron a Jesús: aquí están tu madre y tus hermanos. Y Jesús les dijo: mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso es lo que quiere Dios. Ese es el objetivo principal de este camino, la salvación de nuestras almas. Si Dios quiere bendecirnos, si Dios quiere que pasemos una vida agradable, pero lo dijo el apóstol Pablo aquí: dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Y por qué es eso? Porque el mundo, dice la palabra de Dios, le aborrece a Él. Y como el mundo le aborrece a Él, también a nosotros nos aborrecerá. Todos aquellos que no quieran aceptar la palabra de Dios, todos aquellos que le rechazan a Él, también nos rechazarán a nosotros. Pero dice Dios que Él nos librará de toda persecución, Él nos librará de todo padecimiento, y estaremos gozosos y estaremos alegres, porque Él nos dio de su paz. Y dice la palabra de Dios: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el nombre de Jesús también venceremos. También venceremos. Pero debemos rendir nuestra vida completamente a Él. Amén. Malos hombres malos
y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Están aquellos que son apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice la palabra de Dios que por el fruto se conoce el árbol, por sus frutos los conocerás. Y los frutos son los frutos del Espíritu Santo que debe morar en cada uno de los hijos de Dios, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que la benignidad nos guía al arrepentimiento. Somos pecadores arrepentidos y limpiados, redimidos por la sangre de Jesucristo. Y la vida vieja quedó atrás. Luego el versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Los tiempos están cambiando, pero la palabra de Dios no cambia. Las interpretaciones, las ideologías humanas también se van agregando, pero la palabra de Dios no adulterada sigue vigente. Por eso dice también la palabra de Dios: paraos por los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Mas dijeron: no andaremos. Muchos dirán así: no andaremos por esos caminos. Y tratarán de buscar otras verdades, acomodar la palabra de Dios según sus propios criterios. Pero la palabra de Dios es única. Por eso dice: persiste en lo que has aprendido. Persiste. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. No es por obra, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Porque solamente en Dios está la salvación por medio de Jesús. Por eso dice también en 1 Corintios capítulo 13 que puedo tener toda la fe del mundo, dar mis bienes a los pobres y muchas cosas más, pero si no tengo amor, nada soy. Y luego también dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y un corazón arrepentido, el Señor no lo desprecia, sino que Él, nuestro Dios, recibe a los humildes y los mira de lejos a los altivos, a los soberbios. Amén, gloria a Dios. Luego dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nuevamente aquí dice: a fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las buenas obras están, pero es a raíz de ese amor que Dios puso en nuestro corazón. Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos reprende, la palabra de Dios nos corrige, nos redarguye de pecado. ¿Para qué? Para que podamos aprender de Él, para que podamos reconocernos que necesitamos a Dios y sin Él nada podemos hacer.
dice la palabra de Dios que separado de Él nada podemos hacer. Solamente si le entregamos a Él, le rendimos a Él nuestro corazón y nos dejamos moldear por Él como el barro en las manos del alfarero, entonces el Señor mira nuestro corazón. Aquí va ese dicho que dice: Dios mira el corazón. Dios mira el corazón porque Él sabe lo que hay dentro del corazón. Dios sabe si es un corazón humilde o un corazón soberbio. Dios sabe si deseamos lo malo o deseamos lo bueno. Si queremos hacer la voluntad de Dios o rechazamos su palabra. Dios sabe todas las cosas, todo lo escudriña, aún lo más profundo del hombre lo escudriña Dios. Y predicamos este evangelio, este camino santo, agradable y perfecto para salvación a todo aquel que cree, para arrepentimiento y perdón de pecados, porque Él nos quiere guiar a hacer su voluntad, su palabra perfecta. El camino de Dios es un camino agradable, no es un camino duro. El camino de Dios es un camino de gozo, un camino de bienestar, no es un camino duro. Lo que nos trae dolor, lo que nos trae sufrimiento es la desobediencia a Dios, es el darle la espalda a Dios. Lo que nos trae sufrimiento es el pecado. Y nos equivocamos muchas veces y pensamos: ¿por qué estoy de esta manera? Porque algo estamos fallando. Es porque en algo estamos fallando, algo no logramos entender. Pero el Señor nos dé discernimiento a través de su Espíritu Santo para que podamos entender su perfecta y agradable voluntad para nuestras vidas, para que podamos entender sus propósitos para nuestras vidas. El pecado es lo que nos aleja de Dios y lo que nos trae sufrimiento. Luchas vamos a tener porque cuando le entregamos la vida a Cristo, sabemos que el diablo nos presenta la guerra. Pero en Dios tenemos armas poderosas para hacerle frente. Si nos ponemos toda la armadura de Dios, de que habla en Efesios capítulo 6, versículo 10, podemos resistir la lucha, podemos resistir al maligno a través de la fe, de la oración, de la palabra de Dios y de la predicación de la palabra de Dios. Le resistimos al maligno y con esas armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, podemos hacer de frente al enemigo. Y por otro lado tenemos otro enemigo que es la carne, porque la carne se rebela contra el Espíritu, pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, si nosotros alimentamos al Espíritu, lo fortalecemos y podemos tener la victoria sobre la carne. Amén. No es difícil el camino de Dios, no es difícil, sino que podamos rendirnos a Él completamente
y Él nos va a dar la salida, la victoria. Sabemos que muchos se alejaron de Dios. Sabemos que estamos en un tiempo donde hay mucha confusión, mucha hipocresía, mucha falta de fe. Estamos en un tiempo peligroso, como lo dice la palabra de Dios. Pero en medio de las pruebas el Señor nos da la victoria. En medio de las luchas el Señor nos da la victoria. Podamos buscar su presencia cada día más. Buscando su rostro, Él nos da la victoria. Solamente escudriñemos las Escrituras y vamos a entender la palabra de Dios. Amén, lo que Dios quiere para nuestra vida. Hasta aquí la palabra de Dios.